Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este canal. Seguimos con esta serie analizando algunas de las tesis del libro Las 95 tesis a la sombra de Martín Lutero de Lucas Magnin. Hemos analizado ya una tesis anterior, un par de tesis anteriores, y estas tesis, señores, están conteniendo una verdad que es digna de analizar, es muy importante y por eso queremos analizar. Queremos analizar hoy la tesis número 19, número 20. La culpa y la ansiedad pueden ser útiles a la institución eclesial, pero traicionan el mensaje liberador del Evangelio al generar dependencia espiritual. La número 20 dice, debemos evitar a toda costa la falsa compasión cristiana que se expresa en el ofrecimiento de una gracia barata. Estas tesis son sumamente interesantes, solamente con uno escuchar el planteamiento de esta tesis creo que tiene mucho que decir. La culpa y la ansiedad pueden generar dependencia espiritual y traicionan el mensaje liberador del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere decir Lucas Magnin aquí? Bueno, fíjense que Lucas Magnin aquí parte de el hecho de que en muchos púlpitos, en muchas congregaciones, aquellas falencias, aquellas fallas, aquellas debilidades de los feligreses se transforman precisamente en la demanda y se crea entonces la oferta. ¿Cuál es la oferta? El ofrecimiento de la gracia, la administración de la gracia, la administración de los sacramentos, creándose entonces un sistema de demanda-oferta donde hay una dependencia espiritual de esas personas, de aquellos líderes que manejan la gracia, que manejan el ofrecimiento, que manejan la administración, y esto es un grave problema. Pero por otro lado también tenemos estas personas que ofrecen una gracia barata, una gracia que se conforma a lo que la persona necesita, pero que se aleja del verdadero mensaje del Evangelio, que se aleja de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento sincero, que se aleja de un encuentro consciente y sincero con Cristo. Y por esto vamos a leer algunas cosas las que están aquí para que podamos contextualizarnos mejor. Dice Lucas Magnin, la clientela estaba asegurada, el sistema sacramental era una fábrica de producir demanda, que era la culpa de los fieles, que se suplía luego con su propia oferta. La gracia administrada era lo que le acababa de decir. La ansiedad religiosa en la que el pueblo vivía a finales de la Edad Media era prácticamente insoportable. Ese fue el contexto en el que apareció Lutero. ¿De qué está hablando Lucas Magni? Primero el contexto, él está hablando de el concepto ex opere operato, que fue una frase definida en el Concilio de Trento en el 1547 y que tenía que ver con los criterios sobre los cuales se fundamentaban los sacramentos, la eficiencia y eficacia de los sacramentos, pero que la Iglesia Católica administraba los sacramentos de la siguiente manera. El sacramento era un acto divino, era un acto donde se administraba la gracia y donde no importaba mucho quién administraba, quién realizaba el sacramento, ni la fe de la persona que recibía el sacramento, sino que el sacramento en sí, de alguna manera, tenía un poder místico, un poder milagroso. Entonces, de esta manera se estaba operando una supuesta gracia. Esto parece ser, parece parecerse, valga la redundancia, a la realidad. O sea, es como que te administro gracia, pero el hecho en sí de que yo te esté haciendo una ceremonia, esté haciendo un sacramento, ya tú recibes la gracia de Dios, pero se obvían cosas tan importantes como el verdadero arrepentimiento, la conciencia de esa persona, de lo que está haciendo, la fe de esa persona, de lo que esa persona realmente está haciendo. Entonces, es una situación digna de analizar. Por eso nosotros vemos ahora que dice también este tipo de mecanismos, pensaba Dietrich
Bonhoeffer, cuando escribió El precio de la gracia, dice que la iglesia luterana alemana de sus días, al igual que la iglesia católica del medioevo, había intentado hacer tan accesible la gracia de Dios, tan automática, tan eficiente, tan omnipresente, que se había salteado por completo la invitación al seguimiento. La gracia se había vuelto barata, nada más que una mercancía para liquidar por el bien del pueblo. La iglesia, como un almacén inagotable, debía distribuirla sin límites. O sea, la gracia de Dios no es un asunto. Obviamente el Señor atiende nuestras necesidades, el Señor atiende pues nuestras falencias, etcétera, pero la gracia de Dios no es un asunto de tengo culpa y necesito que alguien me perdone, necesito que alguien haga un rito, haga una ceremonia para sentirme ya no tan culpable. No es un placebo, no es un medicamento temporal. Entonces, cuando la iglesia se maneja bajo un procedimiento, bajo un modus operandum, ¿verdad? De una temporalidad, de una gracia temporal, por decirlo de alguna manera, que es administrada en diversos momentos, donde hay una experiencia mística, hay una experiencia maravillosa, pero luego de ahí la persona vuelve a estar en el mismo estado. O sea, está diciendo Lucas Magnin aquí, la gracia tiene que ver con un seguimiento. Jesús dijo, ven y sígueme. Entonces, la gracia o el evangelio de ese entonces estaba reducido solamente a ceremonias y a sacramento. El encuentro con Dios dependía del día de culto y no había una invitación a seguir. Entonces la gracia, que es gratis, se vuelve barata cuando la gracia es solamente ir al culto, recibes la gracia solamente por medio de un sacramento, pero no hay un compromiso, no hay un seguimiento genuino hacia la persona de Jesús. De alguna manera esto es lo que Lucas Magnin está diciendo. Por eso también dice, muchos púlpitos se vuelven fábricas de ansiedad y culpa espiritual, o sea, que la fabrican. ¿Por qué la fabrican? Bueno, para crear la demanda, para crear la demanda y por lo tanto ofertar. Creo la demanda y yo también te oferto, ¿verdad? Un monopolio. Se crea entonces una fábrica de culpa espiritual, dolencia que el pueblo de Dios solo puede satisfacer al correr desesperadamente al altar al hacer un pacto con Dios, tener una efímera experiencia mística o recibir la validación de una autoridad eclesial. ¿No han visto ustedes estas personas que son unos apóstoles, que tienen una autoridad y te dicen, ven al altar, pacta con Dios y te piden que hagas ofrecimientos y ellos tienen una autoridad suprema que tus problemas te los resuelven y un sinnúmero de cosas porque ellos validan como autoridad eclesial, cosa que no es bíblico, por supuesto. Entonces tenemos aquí que la absolución es profundamente emotiva y solemne, arrastra un impacto inmediato en la psicología de los fieles, la catarsis es eficiente pero dura poco, es temporal, debe ser administrada semanalmente sin cesar para evitar dos desenlaces, la desesperación de los individuos y el desmoronamiento de la institución, como les decía ahorita. La otra cara de la moneda de la tesis anterior es la afirmación radical de que nuestra esperanza no solo puede reposar en una vacuna espiritualidad a la carta, ni en una gracia barata que se empaqueta y se arroja sobre nuestras ciudades como un pesticida sobre un campo. Cuando lo sacro está por todos lados, como algo dado autoevidente, corre el riesgo de no estar ya en ninguna parte o peor, ser algo tan ambiguo y falto de identidad que quizás ni siquiera convenga encontrarlo. O sea, Lucas Manning está hablando de dos extremos. Damos la gracia barata, hacemos la gracia barata, lo cual no es barata. Ponemos y damos gracia por todos lados, sin una invitación a seguir a Cristo, o nosotros creamos la demanda para ofertar la gracia. Dos extremos totalmente que no son bíblicos ninguno. Lo que andamos buscando no es la palmadita en la espalda, dice Lucas Magnin, ni el placebo psicológico de una religiosidad sin rostro.
Aunque nuestra compasión cristiana, forjada en una sensibilidad posmoderna, nos motive a predicar únicamente un mensaje que haga sentir bien a las personas y les resulte reconfortante, esa es una apuesta que a la larga nos deja sin el pan y sin la torta, dice Lucas Magnin, como dirían los argentinos. Che, pero ¿qué evangelio entonces es este el que se está predicando? No motiva la verdadera transformación de las personas, ni logra consolar realmente el pozo insondable de la angustia espiritual. Estamos hablando de una administración de la gracia como una forma de placebo, como una forma de una palmadita, de aliviar un poquito el dolor y la angustia espiritual. No, así no, hay que invitar a la gente a seguir a Jesús, a tener realmente un encuentro con Dios, a conocer realmente a Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. No nos sirve una gracia que se explica en el ex opere operato, sin una confesión audaz ante las huestes espirituales de maldad y los vecinos de la cuadra por igual, sin arrepentimiento, sin Jesucristo como ancla, sin cruz y sin seguimiento. La gracia verdadera es esa que salva, consuela y transforma. Se recibe gratis, pero no porque sea barata, sino porque su precio es incalculable. Esto es maravilloso lo que dice Lucas Magnin. Esa es la verdadera gracia. La medicina del Evangelio sabe a menudo demasiado amarga. Mi propia incompetencia espiritual me lo recuerda, dice Lucas Magnin. Me lo recuerda vívidamente cada día. Aún así, el deseo de endulzar la gracia para evitarle a otros el mal trago, el camino angosto y la cruz termina por anular los efectos mismos de ese medicamento. Cuando tratemos de anchar el camino de la cruz, cuando tratemos de hacer liviana la cruz de Cristo, cuando tratemos de hacer el mensaje más sencillo, de hacer el camino más cómodo, entonces le restaremos eficacia y eficiencia al mensaje de la cruz, al poder del verdadero evangelio de Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Yo espero que tú compartas esta palabra y reflexiones en ellas.